Estimados amigos, quiero compartir con ustedes una reflexión que lleva por título Relatos de la creación. Y como ustedes saben, la autoría del Pentateuco, es decir, de los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son atribuidas a Moisés, quien, y en lengua hebrea, pues se atribuye que él escribió estos 5 primeros libros de la Biblia, cuyos originales, pues tristemente desaparecieron. Lo que conservamos en el día de hoy son rollos, digamos, pero son copias de copias. Y les diré que es lógico pensar que quien se educó en la corte de Faraón pues debió de tener una buena formación intelectual y cultural. Seguramente pues conociendo las culturas sumeria, acadia y egipcia, y en lo que concierne a la creación. Sabría qué es lo que pensaban estas culturas. Y también es lógico pensar que quien durante 40 años y en Madián conoció y estuvo con su suegro Jetro, pues es lógico suponer que a través de Jetro debió conocer toda la historia semita. Y igualmente una historia semita comenzando por el relato de la creación. Seguramente él lo que conoció es un solo relato. Y digo esto porque el Pentateuco, y tal y como lo conocemos en el día de hoy, fue escrito alrededor del siglo VI al V antes de Cristo, y fue escrito en base a 4 tradiciones literarias documentales, como fueron pues la yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Porque es que además de estos rollos o copias de rollos escritos del Pentateuco, lo que es la Torá, mucha de la historia del pueblo de Israel se transmitió de modo oral y diferentes escritores a lo largo de la historia pues fueron recogiendo. Tengan en cuenta de que el pueblo de Israel en aquella época pues muy pocos sabían leer y escribir. Y bueno, y se crearon estas 4 tradiciones literarias que fueron recopilando muchos textos que venían por tradición oral. Y repito, que fueron las tradiciones yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Y es por ello que por causa de estas tradiciones, el Génesis incluye 2 relatos de la creación. O sea, evidentemente en un principio no contendría nada más que un solo relato, pero en los documentos de que disponemos en el día de hoy hay 2 relatos de la creación. Uno que está en Génesis capítulo 1 y en base a la tradición sacerdotal, y otro que está en Génesis 2 y en base a la tradición yavista, que con toda probabilidad este relato de Génesis 2 pues es el que más se acerque y ajuste al que pudo escribir Moisés. Así que vamos a ver el primer relato de la creación, que como les he expuesto y les he dicho, pertenece a la tradición documental sacerdotal. Y les diré que este primer relato de la creación, les diré que es sorprendente. Para mí es sorprendente que hace unos 2500 años aproximadamente, se escribiera este capítulo 1 del Génesis. Un relato de la creación cosmogónico, y que la ciencia de hoy en día lo está ratificando en muchos aspectos, y ello en contraste con el resto de historias de la creación efectuadas por otras culturas, las cuales, si ustedes se preocupan y se informan, verán que son pura mitología, y en las que, y como es natural, pues son historias de la creación en la que intervienen numerosos dioses. Luego, esta historia de la creación, este relato de la creación del capítulo 1
de Génesis y de carácter cosmogónico, es verdaderamente sorprendente que esto se pudiera haber escrito hace 2500 años. Y le diré lo siguiente. Tras estudiar el capítulo 1 del Génesis, observo la utilización de la palabra Elohim para referirse a Dios. Y les digo esto porque en los textos originales de Moisés, seguramente esta palabra no existía en el vocabulario hebreo, sino existía el o el ha. Pero Elohim yo creo que es algo que viene posteriormente. Sí, una palabra para referirse a Dios. Y que en su primera acepción esta palabra significa dioses con D minúscula. Y en las palabras hagamos y nuestra del versículo 26 que pudieran entenderse como expresiones de carácter mitológico. Estoy tratando de decir que la utilización de esta palabra pueda estar, digamos, impregnada de cierto carácter mitológico. Estas expresiones han dado pie a que algunos o muchos interpreten que se está refiriendo como mínimo a Dios, a dos dioses, es decir, al Eterno y al Hijo, el cual, y según estas personas que creen esto, pues también es eterno. Y quienes creen en estos eventos y existencias mitológicas siempre rechazarán el que estas expresiones, y en mi opinión, debieran entenderse como efectuadas en un lenguaje majestático y en las que el Eterno, el Creador, interacciona consigo mismo, o porque quizás, y por qué no tenerlo en cuenta, porque quizá y durante la creación ya existían los ángeles sirviendo al Creador y los cuales, y siendo testigos, ¿no? Los cuales también son considerados en la Biblia como dioses. Y pudiera ser, pues, una razón por la cual esta tradición sacerdotal utiliza la palabra Elohim. Vamos a ver, el primer día de la creación. Dice Génesis 1, versículos 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Y les diré que la expresión los cielos, personalmente la entiendo como una expresión referida pues al universo, al firmamento, el cual está compuesto de millones de galaxias, y donde una de ellas es nuestra Vía Láctea, que según estimaciones científicas datan su edad en alrededor de unos 13.600 millones de años. Y del mismo modo la expresión la Tierra la entiendo como referida a nuestro planeta, el cual pertenece, como saben, al sistema solar, y que los científicos lo datan en alrededor de hace unos 4.500 millones de años. Al principio la Tierra estaba compuesta de polvo cósmico y gases, pero en una bola incandescente, expulsando tal cantidad de gases y vapor de agua, los cuales fueron formando una atmósfera tan densa que no permitió ni siquiera la iluminación del Sol. Fíjense qué clase de atmósfera tan densa debió de haber, que es que el Sol no podía iluminar la Tierra, y por consiguiente sumiendo la Tierra en las tinieblas, en la oscuridad. Esta oscuridad, fíjense, esta oscuridad fue la que permitió que el planeta fuera enfriándose lentamente,
de tal modo que los vapores en la atmósfera comenzaron a licuarse, iniciándose una lluvia que en principio fue muy ácida y que según algunos científicos pudo durar unos 700 millones de años. La Tierra fue cubriéndose de agua hasta ser cubierta en su totalidad, y donde el poder de Dios, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Conforme fue lloviendo, lentamente, la atmósfera fue limpiándose, perdiendo algo de su densidad y dando paso a que sea la luz, permitiendo que la Tierra fuera iluminada, pero con la salvedad de que al estar todavía densamente encapotada por las nubes hacía imposible ver el sol y a nuestro satélite la luna. A las horas de iluminación llamó Dios día y a las de oscuridad llamó noche. Veamos el segundo día de la creación. Génesis 1, 6, 8. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. La verdad es que en este versículo la palabra esta expansión se juega con esta palabra de diferentes modos, de tal manera que parece que no, que puede llevar a alguien a no entender bien las cosas. Pero fíjense, la situación de la Tierra era, en aquel tiempo, era que mirando hacia abajo, pues lo que existiera un gigantesco mar cubriendo toda la Tierra. Y mirando hacia arriba, también lo que existiera un gigantesco mar que no dejaba de precipitar agua sobre la Tierra. Esto es lo que entonces había. Una expansión abajo y otra arriba. Pero ¿qué ocurrió? Que conforme fue enfriándose el planeta, la actividad volcánica fue disminuyendo y por consiguiente la emanación de gases y vapor de agua a la atmósfera fue también decreciendo, de tal modo que transcurridos miles de millones de años fueron apareciendo algunos claros en la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, es decir, las que estaban arriba, y siendo visible en los cielos. Algún claro se produjo allí y veían allí como una mancha azul. Y opa, estos son los cielos. Bueno, no lo pudo ver nadie porque en aquella época no había ningún ser viviente, ¿no?, con el sentido de la vista. Vamos a ver, el tercer día. Génesis 1, 9 al 13. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Así que siguiendo el proceso por el cual ya no llovía de continuo e intensamente, y el agua que cubría la tierra fue reposando, descubriéndose la parte seca, y por otra parte, pues emergiendo lo seco por causa por causa de erupciones volcánicas, fueron constituyéndose los continentes. Durante miles de millones de años, y en la flotabilidad de las placas tectónicas, en más de una ocasión estos continentes
en continentes se unieron y formando un supercontinente. Y siendo el último conocido, pues el supercontinente llamado Pangea, que fue, que esta unión, esta fusión entre continentes, pues se produjo hace unos 300 millones de años y a finales del periodo carbonífero. Durante estos miles de millones de años, lo seco descubierto, y en su caso, lo seco que emergió del mar por las erupciones volcánicas, esto fue rico en nutrientes, lo cual propició que rápidamente creciera y se desarrollara la producción de hierba verde, plantas y árboles que a su vez esta hierba, plantas y árboles contribuyeron en ir equilibrando los componentes de la atmósfera, que como saben son nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, ozono, vapor de agua, etc. Sí, fueron equilibrando estos componentes de la atmósfera y en las proporciones que posteriormente posibilitarían la vida a los seres vivientes. Cuarto día. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar, que aparece este concepto, sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la mañana, la tarde y la mañana del día cuarto. Bueno, pues, siguiendo el proceso por el cual nuestra atmósfera se estaba equilibrando para protegernos de los rayos solares ultravioletas, polvo cósmico, meteoritos, etc., y por el otro, equilibrando sus proporciones que posibilitarían la vida de los seres vivientes, era necesario que el sol calentara la tierra, no que la iluminara, sino que ya la calentara, al objeto de que se produjera la fotosíntesis en las plantas, generando oxígeno y depurando el aire al consumir el dióxido de carbono. Como es natural, estimados amigos, el sol ya existía, pero por causa de un cielo encapotado de nubes, el sol no se veía, al igual que ocurría con la luna. Pero y en este cuarto día, cuando el sol ya no solo ilumina la tierra, sino que al haberse producido la expansión en los cielos, el sol, además de iluminarla, la alumbra y la calienta, diferenciándose claramente el día de la noche. Quinto día. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Fue la tarde y la mañana del día quinto. Y les diré, estimados amigos, que todos los científicos coinciden en que los primeros seres vivientes vertebrados fueron los peces, y hace unos 500 millones de años, durante el periodo cámbrico. E igualmente coinciden que las aves, que también son seres vertebrados, pertenecen al periodo Triásico y Jurásico, es decir, hace unos 200 millones de años. Vamos a ver, el sexto día. Génesis 1, 24, 31. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes,
según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado de toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Estos versículos dicen que fue el día sexto de la creación cuando aparecieron las bestias y los reptiles. Y por el contrario, los científicos dicen que no, que ya existían con anterioridad, es decir, que ya existieron en el quinto día de la creación. Aquí es donde se produce una discordancia entre el relato y lo que piensa el mundo científico. Así que, estimados amigos, y centrándome en la creación del hombre, creo, y en mi opinión, que el hombre creado a imagen de Dios, conforme a su semejanza, es el que en la paleoantropología, es una palabra larguilla, se define como el Homo sapiens sapiens, y que apareció, según se cree, hace unos 130.000 años. Durante miles de años, el Homo sapiens sapiens convivió con el Homo neanderthalis de neanderthalensis, conocido como el hombre de Neandertal, el cual era más inteligente que todos los animales de la tierra, y cuya similitud genética con el hombre fue tal que hasta en algún caso pudieran haberse mezclado sus sangres. Pero lo cierto es que esta especie de homínido, y como en una maldición bíblica, desapareció misteriosamente de la faz de la tierra. Ahora bien, lo verdaderamente constatable, e independientemente de las hipótesis, de los paleoantropólogos, es que en el día de hoy sabemos a ciencia cierta que la historia escrita comenzó hace unos 5.000 años, y en el área geográfica en el que se desarrolla la Biblia. Veamos, el séptimo día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo primero que llama la atención es que el día séptimo no esté incluido en el primer capítulo del Génesis, porque pareciera que fuera lo más lógico y natural, y máxime cuando estoy convencido de que Génesis 2, versículos 1 al 13, pertenecen a la misma tradición, a la tradición sacerdotal.
Claro, y esto te da que pensar. Y uno puede pensar. Pudo ser que estos escritores, estos sacerdotes, se olvidaron de incluirlo en el primer capítulo, o por el contrario, pudo ser un posterior añadido, buscando relacionar Éxodo 20, es decir, los mandamientos que hablan del día de reposo, con este versículo. Yo creo que son preguntas que es razonable que no las podamos hacer. Y finalmente, estimados amigos, y respecto del debate que hay, que si los días de la creación eran de 12 o de 24 horas, bueno, estos que siempre están discutiendo esto de tiempo indefinido, que un día era como 1000 años y 1000 años como un día, pues evidentemente yo no voy a entrar en este debate porque me parece un debate absurdo. Conclusión de este relato de el primer relato de la creación. Como dije anteriormente, para mí es verdaderamente sorprendente que hace unos 2500 años se escribiera este capítulo 1 del Génesis y que la ciencia de hoy lo esté ratificando en muchos aspectos. Porque no existe ninguna mitología, religión o creencia que explique la creación del mundo con la altura y profundidad con que lo hace el capítulo 1 de Génesis. Es que es cosmogónico, es casi científico, y por consiguiente estoy absolutamente convencido que quien lo escribió, fuere quien fuere, lo hizo por inspiración divina. Porque es imposible que hace 2500 años pudieran discernir lo que hoy en día, y salvo unos pocos matices, está certificando la ciencia del siglo XXI. Por eso a mí me gusta mucho este capítulo 1 del Génesis. Veamos el segundo relato de la creación. Génesis 2, versículos 4 al 25. Y les diré que en este segundo relato de la creación, este segundo relato no se parece en casi nada, por no decir nada, en casi nada con el primer relato, y siendo muy diferente y discrepante. Y esta narración, este segundo relato, pertenece a la tradición yavista, del siglo X al IX a.C. Y por consiguiente, estimados amigos, debiera haber sido el primero, e incluso el único relato de la creación, el que pueda haber en la Torá, en estos rollos de la Torá. Por ser el más antiguo, y porque a diferencia del primer relato de carácter cosmogónico, este segundo relato pues está en línea con el lenguaje antropomórfico propio de la tradición oral. Es un lenguaje más infantil. Y las discrepancias con el primer relato son grandísimas. Yo les voy a exponer 7. La primera es que pertenecen a diferentes tradiciones literarias o documentales. El primer relato pertenece a la tradición sacerdotal y el segundo a la yavista. La segunda es que en el primer relato Dios, Elohim, crea por su palabra al sonido de su voz. Y en el segundo relato Dios, Yahweh, trabaja manualmente, cual alfarero, moldeando y formando al hombre, cual agricultor, sembrando y plantando árboles en el paraíso, cual cirujano, extrayendo una costilla de Adán para formar a la mujer, cual sastre, confeccionando los primeros vestidos para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Tercera, en el primer relato, Dios Elohim crea el mundo en 6 días, y el día séptimo reposa y descansa. En el segundo relato, Dios Yahweh, pues todo lo hace en un día, no en 6 días, todo lo hace en un día y no hace mención alguna a ningún día de reposo o de descanso. Cuarta, en el primer relato, Dios Elohim hizo al hombre y a la mujer, los dos, en pareja, para que se multiplicaran.
Y sin embargo, en el segundo relato, Dios, Yahweh, primeramente crea al hombre, posteriormente a los animales y finalmente a la mujer. Quinta, en el primer relato, Dios, Elohim, crea primeramente las plantas, luego los animales y finalmente los seres humanos. En el segundo relato, Dios, Yahweh, primeramente crea al hombre, posteriormente las plantas, luego los animales y finalmente a la mujer. Sexta, en el primer relato, las aguas cubrieron la tierra. En el segundo relato, la tierra era un inmenso desierto. Y séptima, en el primer relato, Dios, Elohim, bendijo al hombre y a la mujer diciéndoles que fueran fecundos, que se multiplicaran y que se enseñorearan de peces, aves y todo tipo de bestias y animales. Y en el segundo relato, Dios, Yahweh, puso al hombre y a la mujer en un huerto para que lo labrase. Puso al hombre, en un huerto para que lo labrase y cultivase. Así que cualquiera de ustedes, y desde el sentido común, entenderán que estos dos relatos tan discordantes pertenecen a autores diferentes y en épocas distintas. Soy absolutamente consciente de que el segundo relato es el más antiguo y el que por tradición oral debió transmitirse durante siglos. Igualmente soy consciente de que el primer relato surgió tras la esclavitud en Babilonia, donde el pueblo judío, que se creía el ombligo del mundo, cuando esclavos llegaron a Babilonia, se dieron cuenta que comparándose con el pueblo de Babilonia, ellos y culturalmente eran unos analfabetos. Y en cuanto al esplendor de las cosas, no había comparación alguna, de tal modo, y por ejemplo, ellos vieron cómo el templo de Jerusalén, que tanto admiraban, era como una antesala del templo al dios Marduk. Y esto debió ser sumamente decepcionante para ellos, que vieron cómo prosperó este pueblo pagano y por el contrario ellos se encontraban en la esclavitud. No sé quiénes y cuántos sacerdotes fueron, pero estoy convencido que debieron reaccionar clamando día y noche a Dios, quien por inspiración divina, estoy convencido que por inspiración divina les dio este capítulo primero del Génesis, que para mí personalmente es impresionante y sin igual. Y ya para concluir, por las razones que fueren, Dios ha permitido o permitió que se incluyera en el Génesis ambos relatos, a pesar de las discrepancias tan evidentes que hay entre ambos. Y esto me ha hecho a mí personalmente meditar profundamente, porque es que vuelvo a repetir que son dos relatos pues no, casi diametralmente opuestos. Y esto me ha llevado a meditar profundamente y llegando a las conclusiones siguientes, que pueden ser o no compartidas, como es natural. El Señor Jesús, respondiendo a los fariseos y enseñando a los judíos sobre el divorcio, el Señor Jesús hizo mención a ambos relatos, porque en Mateo 19:4 y Marcos 10:6 dice: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Aquí se está refiriendo al primer relato. Y luego en Mateo 19:5-6 y Marcos 10:8 dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Aquí se está refiriendo al segundo relato. Luego el Señor Jesús, y en sus enseñanzas a los judíos sobre el divorcio, hizo mención a los dos relatos de la creación. El apóstol Pablo, y dirigiéndose a la Iglesia de Dios, el apóstol Pablo tan solo hace referencia al segundo relato. Para él el primer relato
es como si no existiera. Por ejemplo, Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Y 1 Corintios 11:7-9 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. O sea que en el apóstol Pablo está claro que él solo se ciñe al segundo relato. Pero fíjense, el apóstol Juan, y al principio de su evangelio, hace una clara referencia a Génesis, versículos 1 al 5. Luego, el apóstol Juan hizo una clara referencia al primer relato de la creación. Pues bueno, estimados amigos, yo les he expuesto esto y como siempre, y cuando en este conjunto de libros llamado la Biblia encontramos textos en los que hay diferencias o discrepancias, pues una vez que se han expuesto todas las cosas, son ustedes los que libremente pues deben tomar una decisión y creer en un sentido o en otro. Eso ya depende de ustedes. Dios les bendiga grandemente.